La historia de la Biblia, como todos sabemos, empieza en un jardín, el huerto de Edén, en Génesis capítulo 2, y termina también en un paraíso en Apocalipsis, el capítulo 21, donde la nueva Jerusalén baja del cielo. Hay un río que fluye de la nueva Jerusalén para regar toda la tierra, como vemos en Ezequiel capítulo 47. Ahora, dentro del marco de esos paraísos, hay otra realidad que la Biblia también enseña. La Biblia es la historia de dos grandes ciudades, la ciudad de Babilonia y la ciudad de Jerusalén. Son dos ciudades históricas, como vemos el mapa anterior. Aquí tenemos Babilonia en el este, la capital del imperio que lleva ese nombre, y al otro lado, por el mar Mediterráneo, la ciudad de Jerusalén. Sí que eran dos ciudades históricas. Eran en realidad la capital de dos imperios, el imperio de Babilonia y el imperio o el reino de Israel. Pero en otro sentido, estas ciudades también son ciudades representativas, simbólicas. La ciudad de Babilonia representa la ciudad humana, lo que el ser humano hace en este mundo, mientras que Jerusalén representa, simboliza el pueblo de Dios o el reino de Dios. La Biblia indica que estas dos ciudades representan dos maneras de vivir, dos maneras de desarrollar nuestra existencia terrenal. Si se quiere, representan dos filosofías de vida, con dos motivaciones e incentivos y metas totalmente diferentes. Cada ciudad tiene su concepto de la salvación. Para Babilonia, la salvación es lo que el ser humano logra con sus esfuerzos. Para la ciudad de Jerusalén, la salvación es lo que Dios hace a favor de su pueblo y Él nos regala por su gracia. Babilonia representa el reino de las tinieblas. La ciudad de Jerusalén representa el reino de luz. Babilonia es lo que podemos llamar la capital de este presente mundo malo. Jerusalén es la capital del reino eterno de Dios. Y cada ciudad tiene su rey. El rey de Babilonia es Satanás y el rey de Jerusalén es el eterno Hijo de Dios. Ahora, estas dos ciudades también tienen destinos marcadamente diferentes. En el libro de Apocalipsis leemos que la gran Babilonia termina en confusión, desolación y destrucción bajo el juicio de Dios. Leemos eso en Apocalipsis 17 y 18. Mientras que la nueva Jerusalén termina en gloria y honra en Apocalipsis 21 y 22. En realidad, si leemos el capítulo 18 de Apocalipsis, vamos a ver que Babilonia termina con tres grandes ayes. Dice, ha caído la gran Babilonia. Ay, ay de la gran ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Ay, ay de la gran ciudad, dice la Biblia, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Ay, ay de la gran Babilonia, pues en una hora ha sido totalmente desolada. Mientras que la última cosa que leemos en Jerusalén es una serie de descripciones de la gloria, el esplendor y la majestuosidad. El apóstol Juan dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué diferente de Babilonia.
la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios mismo, teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La ciudad, dice Juan, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Ahora, al inicio de este estudio de la historia de dos grandes ciudades, la pregunta obvia, fundamental que enfrentamos es: ¿a cuál ciudad pertenecemos? Hagamos esa pregunta desde ahora. ¿A cuál de estas dos ciudades pertenecemos? Hay que estar muy claros al respecto, porque cada ciudadano de una de estas dos ciudades pertenece a ella. Va a ser leal a esa ciudad, una tremenda lealtad férrea hacia esa ciudad. Y por eso cada uno tiene que estar muy, muy claro en cuanto a nuestra ciudadanía. Ahora, cada ciudad tiene sus características particulares y es importante al inicio de esta serie tratar de identificar las características de cada ciudad. Esto nos va a ayudar a establecer a cuál de las dos ciudades realmente pertenecemos. Pero antes de iniciar, permítame una aclaración muy importante. A primera vista, es claro que la ciudad de Babilonia, la capital de este mundo, es indudablemente la más imponente, es la más prestigiosa de las dos ciudades. Tal es así que cuando Satanás estaba tentando al Señor Jesús, ¿se acuerdan en Mateo capítulo 4, la tercera tentación? ¿Qué hizo Satanás? Él llevó al Señor a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Era un momento dramático. El rey de esa Babilonia estaba mostrando al Mesías la gloria de su ciudad y de su reino, ofreciéndola a él. Ahora, Satanás no tentaría al Señor de esa manera si no estaba seguro que su ciudad era gloriosa, imponente. ¿Cómo es la ciudad de Dios? La nueva Jerusalén, la que Pablo dice es de arriba. Esta ciudad ahora tiene muy poco atractivo. Jesús describe a esta ciudad principiante como manada pequeña, los apóstoles. Qué contraste, ¿no es cierto? Todos los reinos del mundo y la gloria de esos reinos. Y en contraste, la ciudad de Dios como una manada pequeña. Por eso cada persona enfrenta este desafío. ¿A cuál de las dos ciudades queremos pertenecer? Es una pregunta importante, especialmente en la juventud de la vida, cuando el mundo tiene mucho que atrae y fácilmente los jóvenes son atraídos a la ciudad de Babilonia terrenal. Y para muchos jóvenes, la iglesia no parece ofrecer mucho que es atractivo. ¿A cuál de las dos ciudades vamos a pertenecer? Esta fue una pregunta que nuestro padre en la fe, Abraham, tuvo que resolver. ¿Se acuerdan dónde nació Abraham? ¿En qué ciudad vivía cuando Dios lo llamó?
en Ur de los Caldeos. Ahora, la ciudad de Ur estaba en Babilonia. Era la ciudad, una de las ciudades más grandes de ese tiempo. Una ciudad prestigiosa, lleno de gente educada, poderosa, y Abraham creció ahí. Y un día Dios llamó a Abraham a dejar su Babilonia, Ur de los Caldeos, para ir a una tierra lejana que desconocía y que Dios simplemente le dijo, un día te la voy a mostrar. Y Abraham sale de su Babilonia y va caminando a la tierra prometida. Y la pregunta, hermanos, es, ¿cómo vivía Abraham? El autor de Hebreos va a enfatizar en Hebreos capítulo 11 que Abraham vivía nada más que en carpas, en carpas. ¿Y por qué Abraham vivía en carpas? Porque dice el autor de Hebreos 11, versículo 10, Abraham estaba esperando una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Sin que capten esa manera que la Biblia presenta nuestro padre en la fe, la decisión. Tenía que escoger entre su Babilonia, Ur de los Caldeos, o la ciudad invisible de Dios, que exigió de él vivir toda su vida en carpas. La pregunta que surge obviamente es, ¿y por qué hacer eso? ¿Por qué vivir en carpas? Como dice Hebreos, él esperaba una ciudad cuyo arquitecto era Dios. ¿Y por qué Abraham decidió vivir en carpas, dando la espalda a la Babilonia? Porque Abraham sabía dos cosas muy importantes acerca de la ciudad de Babilonia, esa ciudad representativa de este mundo hostil a Dios. Las dos cosas que Abraham sabía acerca de la ciudad de Babilonia es que era una ciudad sumamente inestable. Aquí a la izquierda pueden ver la estatua que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vio en Daniel capítulo 2. Una tremenda, imponente estatua, impresionante. Pero pueden ver lo que tiene en la parte inferior, pies de barro, pies de barro. Y todo el esplendor de la estatua se vino abajo cuando una piedra golpeó los pies de barro. Babilonia, la gran ciudad, sumamente inestable. Ahora en capítulo 3, Daniel, mejor dicho, Nabucodonosor, hace una estatua de sí mismo, completamente de oro, 27 metros de alto, tremenda ciudad. Pero pueden mirar otra vez al pie de esa estatua. La base era solo 10% de la altura. 27 metros de alto, la base apenas 2,7 metros. Para cualquier ingeniero queda claro, esta estatua también es sumamente inestable. Y Abraham aprendió que la Babilonia de este mundo puede ser impresionante, pero es sumamente frágil. Y él optó por vivir en carpas, porque estaba esperando una ciudad eterna, construida no por los hombres, sino construida por Dios mismo. Así que vamos a tomar un momento ahora para analizar en detalle, no en tanto detalle por tiempo, pero algunas características de estas dos ciudades. En primer lugar, tenemos la ciudad humana, que es la ciudad de Babilonia. Ahora,
La Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de la Babilonia terrenal, la ciudad humana. Si ustedes quieren, pueden leer otra vez Romanos 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, y ahí el apóstol Pablo describe con lujo detalle características de la Gran Babilonia. Aunque en su tiempo quizás Pablo tenía la sociedad en Roma en su mente, pero Roma, ¿qué era? Sino otra manifestación de la Babilonia terrenal. Y también en Efesios 2, los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo describe en detalle las características de los ciudadanos de la ciudad humana. Vamos a simplemente escoger 4 características para resaltar acerca de la ciudad humana, la ciudad que la Biblia llama Babilonia. La primera característica es que Babilonia destaca el esfuerzo humano. Esto es lo que resalta por encima de todo. Lo vemos desde Génesis capítulo 11. ¿Se acuerdan esa torre de Babel que los seres humanos construyeron? Y leemos ahí en Génesis 11 cómo los seres humanos inventaron nuevas técnicas de construcción con miras a construir una torre que iba a alcanzar el cielo mismo. Siglos después, en esa misma región, Nabucodonosor construyó la ciudad de Babilonia. Y esa Babilonia fue construida con el tremendo esfuerzo del rey Nabucodonosor. Y en capítulo 4 leemos el momento que Nabucodonosor mira la ciudad de Babilonia y se llena de orgullo, ¿no es cierto? Esta es la Babilonia que yo he construido con mis esfuerzos, con mi inteligencia, con mi poder. Y en ese momento el juicio de Dios cayó sobre Nabucodonosor y terminó con una bestia por mucho, mucho tiempo. Así que la ciudad de Babilonia refleja el tremendo esfuerzo humano. Hoy en día, el siglo XXI, esto es exactamente lo que vemos en la sociedad globalizada, ¿no es cierto? Miren estas imágenes. Hablan elocuentemente del tremendo esfuerzo humano en diversas áreas de la tecnología para crear un mundo, una Babilonia que pueda alcanzar hasta los cielos. Y el ser humano hoy en día, francamente, se cree Dios. Esta es la primera característica de la ciudad humana. Destaca el esfuerzo del hombre. La segunda característica de esta ciudad es que rechaza la verdad de Dios. El apóstol Pablo trata esto en Romanos 1, versículo 18 al versículo 20, donde Pablo dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Qué hacen? Detienen. Detienen la verdad de Dios con injusticia. Porque Dios, Pablo continúa diciendo ahí que Dios se ha manifestado a través de la creación al ser humano, en tal manera que el ser humano no tiene excusa por rechazar a Dios. El salmista en Salmo 14 dice que los que niegan a Dios son necios, porque están luchando contra lo que saben en su interior que Dios existe. Es una necedad, dice David, negar la verdad de la creación. Y en Salmo 73, el salmista también menciona esos seres humanos que prosperaban en todo lo que hacían y miraban al cielo y decía, ¿y qué Dios verá lo que estamos haciendo?
Qué triste marca de la Babilonia actual. Por eso hoy en día la sociedad se ha secularizado. Los políticos rehúsan considerar a Dios en el ambiente político. Y por todos lados avanza el ateísmo, la incredulidad. Es una manifestación global hoy en día de este rechazo de la verdad de Dios. Una tercera característica de la Babilonia, la ciudad humana, es que se llena de vanagloria. Ahora, no es una sorpresa esto, ¿no es cierto? Porque cuando rechazamos la verdad de Dios y nos entregamos a una vana manera de vivir, entonces la vanagloria se apodera del ser humano. Y el apóstol Pablo en Romanos 1, versículos 21, va a decir que el ser humano rechaza a Dios, es ingrato con Dios y ahora decide dar honra y gloria a los ídolos, a las criaturas. Deshonra a Dios y se llena de vanagloria. En Génesis 11 vemos la vanagloria de la Torre de Babel. En vano querían alcanzar el cielo. Luego vemos la vanagloria de Nabucodonosor, que se creía Dios por esta gran ciudad que él había construido. En el tiempo de Pablo, la vanagloria de Roma y los emperadores que rechazan la iglesia del Señor Jesús. Y hoy en día, la sociedad globalizada, marcada por tremenda vanagloria y una vana manera de vivir. Por eso el apóstol Juan, hace 2000 años, dijo algo que es tan pertinente para el día de hoy. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, que no debemos amar las cosas del mundo. No debemos amar lo que hay en el mundo. Porque Juan dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Nada de esto proviene de Dios, es una marca de la Babilonia, no de la Nueva Jerusalén. Y las personas que aman la vanagloria del mundo y la carne y lo que los ojos pueden ver, el amor de Dios no está en él. Hoy en día vemos por todos lados, especialmente en los grandes centros comerciales de todo el mundo, la vanagloria de los ciudadanos de Babilonia. ¿Qué avidez tienen por comprar ropa de marca? Gastan mucho dinero para tener ropa de marca. Quieren tener un celular, pero no cualquier celular, un celular de alta gama. Gastan literalmente miles de soles para tener ese celular. Admiran casas lujosas, quieren vivir, sueñan con tener una casa así. Cuando van a salir a comer, no se contentan con comer en cualquier restaurante, quieren un restaurante el más prestigioso que hay en la ciudad. Todo esto es vanidad de vanidades, marcas de la ciudad de Babilonia, la ciudad humana. En cuarto lugar, esta ciudad de Babilonia es marcada por injusticia y violencia. Cuando una sociedad se entrega a las vanidades de la vida, lo que pasa rápidamente es que los corazones se vuelven entenebrecidos, como Pablo dice en Romanos 1, versículo 21. Las personas dejan de pensar por sí mismos.
siguen la corriente de este mundo, como dice Pablo en Efesios 2, el versículo 2. Y siguiendo la corriente de este mundo, se dedican, como acabamos de ver, a satisfacer los deseos de la carne, de la mente, y todo el tiempo están bajo la influencia del príncipe de este mundo, el rey de este mundo, que es nada menos que Satanás. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 2, versículo 2, siguiendo la corriente del príncipe de las potestades del aire. Y podemos mirar en Isaías 14, qué interesante. En Isaías 14, versículos 12 al 15, tenemos una descripción del rey de Babilonia. ¿Y quién es ese rey de Babilonia? Es nada menos que Satanás, el llamado luz de la mañana, el mayor ángel que Dios creó. Él estaba obrando en el rey Nauconosor de Babilonia. Isaías lo describe anticipadamente. Hermanos, no tengamos ninguna duda al respecto. El rey de esta Babilonia terrenal es el príncipe demoníaco, Satanás mismo. Y como Satanás es mentiroso y Satanás es homicida, la característica de la vida en esta sociedad de Babilonia es violencia e injusticia. Sodoma y Gomorra eran la Babilonia en el tiempo de Abraham. Y aunque la Biblia afirma que Lot era un creyente, qué tremenda advertencia para nosotros hoy en día. Lot, el creyente carnal, viviendo en su Babilonia, Sodoma y Gomorra. Y fue solo la gracia de Dios que salvó su vida cuando vino el juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Y por eso el apóstol Pablo indica claramente en Romanos capítulo 1 que la ira de Dios está contra esta ciudad. Qué terrible para sus ciudadanos. Viven bajo la mirada de un Dios airado, que si bien es cierto, es lento para la ira y grande misericordia, tarde que temprano, este juicio de Dios va a caer sobre esa gran Babilonia. Pasemos ahora a mirar la segunda ciudad. La segunda ciudad es la ciudad de Dios. Es la Jerusalén de arriba. Y en esta ciudad de Dios, las características son totalmente opuestas a las de la ciudad de Babilonia. En primer lugar, en esta Jerusalén de arriba, lo que se destaca es la obra de Dios. No lo que el hombre hace, sino lo que Dios hace. Dios exige tener toda la gloria en la ciudad. Ahora, no es que Dios menosprecia el esfuerzo humano, en absoluto. Más bien, en esta ciudad, la Nueva Jerusalén, el creyente tiene bastante espacio para trabajar. ¿Cómo trabajamos en la ciudad de Dios? Bueno, usamos los dones espirituales que Dios nos ha dado. Obramos en el poder de la llenura del Espíritu Santo. Y trabajamos de esta manera por la nueva naturaleza que Dios ha creado en nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, yo trabajo más que todos. Pero añade, pero no soy yo. Es la gracia de Dios que obra en mí. Así que en esta ciudad de Jerusalén, Dios es el que obra.
y Dios es el que lleva toda la gloria. Escuchen estas palabras del Salmo 29. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo, en la Nueva Jerusalén, todo proclama su gloria. Radicalmente diferente a la ciudad de Babilonia. En la Nueva Jerusalén, todo proclama su gloria. Ahora es interesante analizar cómo esto se manifiesta en la historia de la Biblia. Volvamos a ese gran siervo de Dios llamado Moisés y preguntémonos, ¿en qué ciudad fue formada Moisés? Y la verdad es que Moisés fue formada en la Babilonia de su tiempo, en la corte de Egipto. ¿Y cómo sabemos que Moisés realmente fue formado por esa Babilonia? Porque en Éxodo 2, cuando Moisés ve un egipcio maltratando a un judío, lo que Moisés quiere hacer es, con su propio esfuerzo, él quiere liberar a Israel de la esclavitud. ¿Pueden notar eso? Con su propio esfuerzo, él quería liberar a Israel. Ahora pregunto, ¿de dónde aprendió Moisés a depender en sus esfuerzos? En su Babilonia, ¿no es cierto? En la corte de Egipto. Ahí en la corte de Egipto, el faraón enfatizaba y valoraba esfuerzo humano. Y Moisés fue formado en ese entorno y fracasó rotundamente. ¿Y qué pasó con Moisés? Dios lo lleva al desierto. Pasa 40 años cuidando las ovejas de su suegro. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Estaba formando a Moisés en los valores de la ciudad de Dios, la Jerusalén. Y después de 40 años de formación, cuando Dios llama a Moisés, ¿acaso Moisés se confiaba en sí mismo? ¿Acaso Moisés pensaba que él podía hacer algo por sí mismo? En absoluto. Más bien le dijo Dios, no puedo, no puedo, no puedo. Y lo que Dios tuvo que enseñarle a Moisés era que eso era cierto. Moisés no podía hacerlo. Pero Dios le dijo, Moisés, lo vas a hacer con mi poder, con mi esfuerzo. Tú vas a ver lo que yo puedo hacer como Dios a través de ti. Esa es la metodología de la ciudad de Dios. No es lo que yo hago, es lo que Dios hace a través de una persona. Ahora podemos estudiar todo el Antiguo Testamento, veremos exactamente el mismo principio. Cuando Josué estaba por empezar la conquista de la tierra prometida, el peligro para Josué es que estaba pensando en sus esfuerzos, hasta que se encontró con el ángel de Jehová. Y Josué no estaba seguro quién era, así que hizo la pregunta, ¿estás tú por nosotros o en contra de nosotros? Y el ángel dijo, no, yo soy el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová. Y lo que tú vas a hacer, Josué, lo vas a lograr solo porque yo estoy contigo. La tierra prometida no fue conquistada por Josué. La tierra prometida fue conquistada por Dios a través de Josué. Y podemos comprobar lo mismo de David, comprobar lo mismo de Pedro, del apóstol Pablo, etcétera. Ahora, hermanos, permítame detenerme aquí un momento para aplicar este punto de una forma muy particular. Una área tan importante en la vida de esta Jerusalén de arriba
tiene que ver con el tema de la adoración, porque creo que nos estamos equivocando enormemente en nuestros cultos de adoración. Si miramos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículos 24 y 25, cuando Dios trata el tema del altar en la cual van a adorar a Dios, noten muy bien lo que Dios dijo. Altar de tierra harás para mí. Nada impresionante la tierra, ¿no es cierto? No requiere mucho esfuerzo, no requiere mucha creatividad hacer un altar de barros, de bloques de barro. Pero Dios permitió quizás el uso de piedras. Dice, si me hicieres un altar de piedras, ten cuidado, no las labres de cantería, no las cortes, no las hagas a la forma que tú quieres. Porque el momento, dice Dios, que alzares una herramienta sobre la piedra, vas a profanar no solo la piedra, sino el altar. Y aquí podemos ver un altar hecho de piedras en cierta manera, no labradas. Si labramos las piedras, es el esfuerzo humano por hacer algo y ya empezamos a caer en la trampa de lo bonito que hacemos, lo hermoso que hemos hecho y la gloria es para el constructor. Y el propósito del altar es dar a Dios la gloria. Y por eso Dios no quería que nada en altar respire, huela a la obra de la carne y el esfuerzo humano. Y si leemos las leyes del Antiguo Testamento del culto de Israel, lo que vamos a ver es que Dios no dejó nada a la creatividad o la improvisación humana. Cada detalle Dios decidió cuándo iban a adorar, cómo iban a adorar, con qué iban a adorar. Y luego cuando se hizo el templo se hizo como Dios mandó a David. Y lo que se cantaba en el templo eran salmos inspirados por el Espíritu Santo, no simplemente escrito por algún gran compositor. Todo en el templo, en la ciudad de Dios, debe apuntar a la gloria de Dios. Y hermanos, ¿saben cuál fue el colmo de la apostasía espiritual de ese rey Acaz? En el Antiguo Testamento leemos en Segunda Reyes, capítulo 16. El colmo de la apostasía. Acaz fue a Babilonia, fue a Damasco, y en la ciudad de Damasco vio un altar a los dioses paganos que impresionó a Acaz. Y Acaz mandó hacer una copia exacta del altar de Damasco para usar el templo de Jehová en Jerusalén. Era el colmo de la apostasía espiritual. Hoy en día me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado que nuestros cultos de alabanza y adoración a Dios no estén honrando a la criatura, no estén glorificando ni a los cantantes, ni a los músicos, ni a los cantautores en su templo. Todo respira su gloria. La segunda característica de la ciudad de Dios, a diferencia de la Gran Babilonia, es que la ciudad de Dios, la Jerusalén, se somete implícitamente a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Y la Jerusalén de Dios debe resistir a capa y espada todo intento de reemplazar la verdad de Dios por razonamientos humanos. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 1,
El apóstol Pablo dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan es el poder de Dios. Y el apóstol Pablo tuvo mucho cuidado de poner a un lado toda la sabiduría humana para reemplazarlo con la verdad de Dios. Escuchemos lo que el apóstol Pablo presenta como su filosofía de predicación. Lo tenemos en Primera Corintios, el capítulo 2. Este pasaje testifica elocuentemente la importancia de la verdad de Dios por encima de cualquier sabiduría humana. Escuchen lo que Pablo escribe aquí. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y Pablo dice, estuve entre vosotros con debilidad, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor. Mi palabra, mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu de Dios y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo tenía este tremendo celo por la verdad de Dios. Y Pablo resistió cualquier intento de reemplazar la verdad de Dios con alguna lógica humana, ni con el afán de ganar más personas para Cristo. Pablo no estaba dispuesto a ceder a la lógica, el razonamiento, las argumentaciones humanas. No, dice Pablo, lo que el pecador necesita es una sola cosa, es la exposición de la verdad de Dios. Nada más. Y escribiendo a los Corintios en la segunda carta, Pablo, consciente de la lucha espiritual, Pablo exhorta a la iglesia diciendo lo siguiente, escuchen muy bien, hermanos. Pablo dice, derribando argumentos de la Babilonia y toda altivez de la Babilonia, el tiempo de Pablo representado por Grecia y el Imperio Romano. Todo lo que se levanta contra el conocimiento de Dios, la verdad de Dios. Y hay que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Hermanos, esto es tan importante, espero que lo puedan captar. Desde el huerto del Edén, aún antes que el pecado entrara, el rey de Babilonia, Satanás, en la serpiente antigua, lanzó esta pregunta: ¿con qué Dios ha dicho? ¿Será cierto lo que Dios ha dicho? ¿Lo habrán interpretado bien? ¿Será que hay que revisar eso? Quizá no significa lo que piensan. Quizá no hay que tomarlo literalmente. ¿Han escuchado cosas así, hermanos? Hoy en día, Satanás, el rey de Babilonia, lanza estos ataques a la Biblia. Y por todos lados, personas se están reinterpretando la Biblia, no bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección del rey de Babilonia, la serpiente antigua, que sigue cuestionando la palabra de Dios. El siglo XIX, la teología liberal surgió. Los líderes teológicos en facultades teológicas de Europa y Estados Unidos empezaron a cuestionar la veracidad, la confiabilidad de la Biblia. Trajeron abajo toda la teología cristiana. Destruyeron la iglesia protestante en Europa. El rey de Babilonia tuvo un tremendo éxito.
luchando contra la ciudad de Dios en Europa durante el siglo XIX. Trágico. Y hoy en día, si vas a Europa, vas a ver por todos lados enormes iglesias cerradas. El rey de Babilonia, usando razonamientos humanos, teologías liberales, ha socavado la fe de la iglesia protestante. Ahora en América Latina empezamos a enfrentar exactamente la misma estrategia. El rey de Babilonia ha levantado el cristianismo progresista, que suena tan elegante, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere progresar? Suena interesante el cristianismo progresista, pero es Satanás hablando a través de estos pensadores. Es el rey de Babilonia, queriendo sacar personas de la iglesia de Dios y llevarlas al reino de Satanás o mantenerlas en el reino de Satanás. Y hay que escuchar lo que el rey de Jerusalén dice. Lo que el eterno Hijo de Dios dice a la iglesia. Hay que llevar cautivo a la palabra de Dios cualquier argumento y razonamiento humano. La reforma protestante surgió en parte porque Martín Lutero dijo, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Este es el espíritu de la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, y lucha y a capa y espada contra todo intento de la teología liberal, de cristianos progresistas o de teólogos que se llaman de las ciencias bíblicas. La iglesia rechaza todo eso y lleva cautivo a la Biblia todo pensamiento humano. La tercera característica de la ciudad de Dios es que desarrolla una vida con propósito. Mientras Babilonia se entrega a una vida de despropósito, los ciudadanos de la iglesia de Dios desarrollan vidas llenas de propósito, porque están trabajando a favor del reino de Dios. No están viviendo para este mundo, están viviendo para el reino eterno de Dios. Por eso los ciudadanos de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, no viven para las cosas de este mundo, que pronto pasan. Viven para la eternidad. No viven para cosas que se ven. Viven para las cosas que no se ven, porque esas son las cosas eternas. Los ciudadanos de la ciudad de Dios no buscan el aplauso del mundo. Babilonia hace eso. Los ciudadanos de la ciudad de Dios enfrentan la muerte con ecuanimidad, con esperanza, con alegría. Desde la cárcel en Roma, la Babilonia del primer siglo, el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, el morir ganancia. Qué tremendas palabras. Un hombre en la cárcel, pero estando en la cárcel, tremendo propósito de vida. Y el apóstol Pedro dice, los ciudadanos de la ciudad de Dios, del reino de Dios, han sido rescatados de una vana manera de vivir y viven ahora para el reino de Dios. Por eso el apóstol Pablo, cuando estaba por morir, a escasas semanas de su muerte, ¿qué dijo el apóstol Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Palabras de un ciudadano de la ciudad de Dios. Hagan un contraste con las palabras del rey Saúl. Temo un ciudadano de la Babilonia. ¿Y cómo terminó el rey Saúl? Le dice a David, representante de Cristo, he pecado, hijo mío David,
que ningún mal te haré, porque mi vida ha sido preciosa. David había perdonado a Saúl. Pero miren lo que él dice al final. He aquí, yo he hecho neciamente. ¿Qué resumen de su vida? He vivido neciamente. He errado en gran manera. Y así fue a la muerte el rey Saúl. En la iglesia, los hijos de Dios viven vidas de tremendo propósito. Y por eso, en el reino de Dios, la vida es marcada por justicia y paz. Qué contraste con la violencia y la injusticia de la Babilonia de este mundo. Y escribiendo a los romanos, el apóstol Pablo dice, el reino de Dios no se trata de comida y bebida, no estén peleando sobre qué se puede comer o beber. No, dice Pablo, la vida en esta ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, es una vida de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Y por eso en Hechos 2 leemos este testimonio de la iglesia apostólica. El pueblo de Dios vivía en tremenda unidad. Se reunían a veces en el templo, habían miles de creyentes y a veces también en las casas. ¿Y cómo vivían? Dice Lucas, compartían el pan, compartían la comida con gran alegría y generosidad de corazón. ¿Qué estaban anticipando ahí en Jerusalén? Estaban anticipando la vida en la Nueva Jerusalén. Cuando vamos a sentar con el Cordero en la fiesta, la cena de la boda del Cordero, y vamos a gozarnos y alegrarnos con Él y los unos con los otros por toda la eternidad. Hermanos queridos, estas dos ciudades tienen destinos tan diferentes. ¿Cómo terminará la vida de la gran Babilonia? Con lloro y crujir de dientes. ¿Y cómo terminará la vida en la gran ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén? Bueno, escuchemos lo que dice Juan en Apocalipsis 21, que en esa ciudad de Dios, Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado para siempre. Así que la pregunta para terminar es, ¿a cuál de estas dos ciudades perteneces? Hay solo dos ciudades. La ciudad del hombre, que pone énfasis sobre sus logros, sus esfuerzos, lleno de vanagloria, se resiste a Dios y termina con vidas de injusticia y violencia. ¿Eres parte de esa ciudad o eres parte de la nueva Jerusalén, dando a Dios toda la gloria, valorando su palabra como la absoluta verdad, viviendo para su reino, disfrutando compañerismo con otros creyentes? Tengamos por seguro, hay solo dos ciudades. Hay solo dos formas de vivir. Y en este momento, eres ciudadano o de Babilonia o de la Nueva Jerusalén. Que Dios te ayude, me ayude a mí también a estar seguro en este asunto. Padre, gracias por este tiempo de estudiar este tema, un tema tan importante en las Escrituras, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a contestar con honestidad a qué ciudad pertenecemos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.
Hermanos, en los siguientes días iré grabando otros mensajes afines a este tema. En realidad, esta es la introducción de un tema que vamos a estudiar por varias semanas o meses, que tiene que ver con lo que la Biblia enseña de estas dos grandes ciudades, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Que Dios los bendiga.